Huevones, tírense al agua. Este es un avance de El Observador. 14 presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del grupo específico José Antonio Páez del ejército venezolano. Choque registrado en Caño Coloradas, cerca de Guafitas, en el distrito Páez del estado Apure. Nos sentamos a ver la novela cuando eso interrumpieron para pasar el... Pero no le puse cuidado. ¿Para qué? Yo no le puse cuidado, pero no nombraron un nombre. No. Vamos a matar a una 14 guerrilleros, pero... Y fue que cortaron rápido, ¿eh? Nuestro corresponsal Marino Vázquez nos reporta. Los cadáveres de los 14 subversivos quedaron esparcidos en un área de 2 kilómetros. Tenían como objetivo la voladura de la estación de bombeo de Corpobén, del pozo petrolero de Guapitas, según lo señaló el general Humberto Camejo Arias, jefe de la segunda división del ejército. Seguimos ahí, bueno, pues, viendo la novela, y entonces me dice, vamos, mira, no te venga un olor a vela, digo yo. Uy, sí, ¿verdad? Vela. Dice, entonces me dice, mi esposo, que se vaya solo. En torno a estos sucesos de Guafitas, pudimos conocer que de los 14 muertos, 9 eran militantes inscritos en Acción Democrática y en su totalidad eran personas dedicadas a la campaña electoral del abanderado Carlos Andrés Pérez. Lamentablemente este es un suceso doloroso y de conmoción nacional, pero particularmente señalar que eran gentes que estaban en mi campaña electoral. Los botes que tenían allí tenían la propaganda de mi campaña electoral. De manera pues que esto es un hecho lamentable y lo importante es que la autoridad, que el gobierno lo investigue a fondo y se tomen las sanciones debidas. Entonces me dice mi esposo, mira, te tienes que ir para el amparo ya. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a mi papá, a mi mamá? Yo sé, a alguien en la familia, ¿qué pasó? No, que te tienes que ir ya, pero ¿qué pasa? Él traía el periódico y me dice, mira, ay, cuando yo vi eso, yo sentí que el mundo me había dado vuelta, que yo le digo, no puede ser, me dijo, sí. Me dice, ¿te acuerdas lo que estaban viendo la novela el sábado que interrumpí? Y le dije, sí, bueno, era eso. Jaime Lucinchi no va a empañar la trayectoria de su vida encubriendo un crimen. Estas palabras fueron pronunciadas por el jefe del Estado venezolano al referirse a los hechos del pasado sábado en el estado Apure, donde perdieron la vida 14 personas. En este momento voy a decir que Jaime Lucinchi no va a empañar la trayectoria de su vida encubriendo un crimen. Bueno, en primer lugar, ahí no hubo matanzas. Y perdóname, señor periodista, por refutar la expresión, porque no hubo matanzas, hay un encuentro. Los miembros del grupo de presuntos insurrectos que se presumía habían caído abatidos y se encontraban en el fondo del caño, lograron huir consumiéndose en las aguas y alcanzando el río Arauca. Los dos, Wilmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, quienes aparecen en estas reproducciones de sus cédulas de identidad, se entregaron a una comisión de la policía y permanecen en el amparo a la espera de la presencia de un fiscal del Ministerio Público a quienes piensan rendir declaración. Esas primeras horas fueron fundamentales para la posterior aclaratoria de este hecho. Hubo un incidente, el general Camejo llamó a un capitán de la Guardia Nacional para que fuera a la policía y le entregaran a los sobrevivientes. El comandante de la policía le dijo que él no lo podía hacer porque tenía instrucciones del gobernador y también del Ministerio Público de San Fernando de Apure. A pesar de esa advertencia, el capitán de la Guardia Nacional fue con varios efectivos de la Guardia a pretender desalojarlo. Entonces, un sargento de la policía que había sido incluso compañero en el cuartel de uno de ellos, llegó y montó la ametralladora y se la puso prácticamente en el pecho del capitán y le dijo, el capitán, disculpe, si usted da un paso yo no respondo, tengo instrucciones de no entregarle a los dos sobrevivientes. En ese momento se abalanzó
toda la multitud que estaba congregada frente a la Plaza Bolívar abofetearon al capitán de la Guardia y a los propios efectivos de la Guardia Nacional y los obligaron a replegarse. Ese fue un momento muy importante, porque si los sobrevivientes se los llevan, de pronto los desaparecen o los obligan a firmar un testimonio contrario a la verdad. Yo no conozco hasta ahora que haya habido hostigamiento de un tipo, más bien conozco la opinión de todos los pobladores de la zona que están contentos con la presencia de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado en función a que ahora se puede vivir en paz. Vamos al Caño de la Colorada, a un tal señor Mariano, mandaron a hacer un hervido de gallina, un pescado que estaban cocinando, ahí tuvimos un rato, nos comimos una guayaba ahí, salimos todos. Entonces el señor Guerrero le dijo al señor Mariano, si quiere acompáñenos a pescar. Y dijo el señor Mariano, sí vamos a pescar, y yo convido al hijo mío y otros muchachos ahí si quiere ir. Y el muchacho, sí hombre, yo voy también. Salimos hasta ese punto donde nos echaron plomo. Bueno, llevando los insumos, lo que era el tipo de pesca, atarraya, la gallina y lo que llaman para un hervido. ¿Ustedes llevaban armas o no llevaban? No llevábamos, nosotros cargando entre la canoa, fueron trenes de pesca, 2 atarrayas, un hilo de pescar a la mano, y un machetico y un cuchillo. Eso era lo único. Eso es lo que cargaron nosotros. Rechazamos moralmente en el Congreso de la República de que nosotros perteneciéramos a un organismo subversivo. Nosotros, o yo, pertenezco a un gremio de pescadores, sí. Yo me tiré al agua, y yo sentía los disparos que cerca de la cabeza mía, del cuerpo mío. Él apagó el motor allá a esa distancia y cuando nosotros íbamos llegando a este lugar, que yo me paré, cuando escuché los primeros disparos de allá, 2 disparos, y yo le digo a Chumba, ¿qué es eso? Me dijo, eso es ploma, huevón, zúmbese al agua. Y yo miré cuando José Augusto, o Chumba, se zumbó al agua y yo me quedé junto con mis compañeros ahí metido entre la chalana. Yo miré cuando los chamos alzaron la mano así, alzaban la mano, ¿verdad? Y algo otros gritaban. Y yo miré a José Augusto que abolló aquí y me zumbé más atrás, me zumbé yo. De ahí no supe más nada de mis compañeros. Porque no hay sentimiento más grande que perder algo de la familia de uno, mano. Seguro. En ver que quedaron 30 niños huérfanos y ancianas que han muerto de la pena moral dentro de la guarita de ella, la mamá de él. Eso no mató ¿qué? La pena moral de ver sus hijos como lo masacraron. Compañero, eso pasó y triste, fueron cosas tristes. De todo, de todas esas madres que sufrieron y de los familiares, de sus hermanos, nada. Para usted cree que a mí no me hizo falta mi hermanito, me hace falta siempre. Bueno, el estado Apure es un estado muy grande, son aproximadamente unos 76.500 kilómetros cuadrados. Bueno, porque esta es una zona que todo el tiempo ha estado aislada, ni siquiera olvidada, aislada del proceso que ha venido llevando Venezuela. Apure es uno de los estados más pobres en Venezuela, nunca se ha vivido en esta zona algo así tan fuerte. Que en Venezuela pues se recuerda lo de Cantaura y otras cosas más, pero en esta zona sí, pues primera vez que se vivía un hecho tan duro, tan contundente y teniendo como antecedente pues una represión militar fuerte. Bueno, la masacre del Amparo sucede ya en los últimos meses del gobierno de Lucinchi. Recordemos que hubo elecciones en diciembre de ese mismo año, del 88. La masacre se da bajo el gobierno de Lucinchi. Esta orden presidencial, invocando el artículo 54 del Código de Justicia Militar para impedir la apertura de investigación contra el juez, se halla en el periodo de Carlos Andrés Pérez. La masacre del Amparo fue la culminación de una serie de hechos anteriores, de los cuales algunos yo tenía conocimiento.
incluyendo el caso de Totumito, La Gaviota, El Vallado, Boca Grita, Villa de Margua. La protesta estudiantil por la muerte de las 14 personas de El Amparo continuó hoy en todo el país. La protesta estudiantil formó parte de los 3 días de manifestaciones que se han producido en todo el país. Vamos a continuar en todo el país la jornada de protesta. Más de 10 horas se mantuvieron las escaramuzas entre presuntos estudiantes de la Universidad de Carabobo y la Policía del Estado de Carabobo en la avenida Universidad frente a las instalaciones de esta máxima casa de estudio. En Barquisimeto, 10 policías resultaron heridos a consecuencia de los disturbios ocurridos en el Instituto Pedagógico de la región. Y a las puertas de la Universidad de Oriente, grupos estudiantiles protagonizaron hechos de violencia en protesta por los sucesos de El Amparo, estado Apure. El estado Zulia no escapó a esta ola de violencia estudiantil que sacude al país. El Parlamento, que estaba controlado mayoritariamente por Acción Democrática, designó una comisión presidida por Ángel Zambrano, independiente de Acción Democrática, y de otros miembros de diferentes fracciones, y ellos llegaron a la conclusión de que ahí había ocurrido una masacre, contrario al planteamiento del presidente Jaime Lucinchi. De 201 votos, votaron a favor de la investigación del Amparo y de que ahí había ocurrido en una masacre. Votaron de 201 votos, votaron 201 parlamentarios. No hubo ni un solo voto salvado absolutamente de nadie. Los organismos se mantienen atentos en el curso de las investigaciones para establecer la verdad de lo sucedido en Guafitas, estado Apure. No obstante, el fiscal advirtió las limitaciones de la Fiscalía en los tribunales militares. Aunque sí debemos observar que cuando se trata de materia militar, si la ley orgánica del Ministerio Público excluye la intervención del Ministerio Público en estos casos. Al ser consultado sobre la posible revocación del auto de detención impuesto a los sobrevivientes del suceso por este tribunal, el juez Pérez Gutiérrez expresó que el mismo sigue vigente, por lo que Volmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias deberán ponerse a derecho ante ese tribunal. El caso es investigado en tribunales militares por 2 razones. En primer lugar, porque había un interés de parte del gobierno de que el caso quedara impune, y la historia de la justicia militar ha sido el producir impunidad. En segundo lugar, había también un interés de que investigara la justicia militar, porque quienes aparecían como involucrados eran militares, y se consideraba que había una atracción desde el punto jurídico en el fuero, del fuero militar sobre el fuero civil. Esto ya bajo los conceptos jurídicos tradicionales que venía manejando la justicia militar en Venezuela, que donde estuviera involucrado un militar prevalecía la justicia militar, pero el problema del fondo era que se quería producir impunidad. Uno, la violación al debido proceso. Otro, la violación a la libertad personal, porque le dictaron acto de detención a los 2 sobrevivientes, ahora el Pinilla y José Augusto Arias, y luego en la sentencia final señala prácticamente que ellos son impostores, que no estuvieron en el lugar, cuando eso es absolutamente incierto. Ellos estuvieron en el lugar, son sobrevivientes, tienen un profundo conocimiento de los hechos, ahí también se adulteraron pruebas, es decir, ese expediente prácticamente fue rehecho por la defensa de los funcionarios implicados para tratar de voltear la verdad a favor de ellos. Está todo este tema del ocultamiento de pruebas, la distorsión de algunas evidencias, la manipulación de testigos, etc. Entonces eran como 3 sucesos, era suficiente como para que se abriera una investigación, y fue Carlos Andrés Pérez quien dijo: la investigación no se abre. Ambigua la actuación del presidente Pérez. Públicamente estaba en contra de la masacre de Amparo, pero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no ordenó remover al general Camejo, y el general Camejo manipuló el expediente. Todo eso hacía evidente que el caso no iba a tener mayores progresos en Venezuela, pero había que armarlo bien, o sea, no nos podíamos ir a la loca al sistema interamericano para presentar una denuncia sin las pruebas suficientes que evidenciaran que obviamente en Venezuela ese caso iba a ser tapado
los fallecidos, asesinados iban a quedar como guerrilleros y los sobrevivientes en algunos casos como guerrilleros y en otros casos como actores. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, inicialmente la Comisión Interamericana, pues recoge parte de los planteamientos, pero no todo. Y además, ha sido prácticamente una sentencia simbólica, porque hasta el día de hoy la Corte no ha ordenado la ejecución forzosa de la sentencia. Así como nos llegó ese comentario de este funcionario de la Corte que dijo que era el caso más completo que había llegado a la Corte, la sentencia del amparo es la más escueta que ha producido la Corte, porque no dice sino el Estado se allanó, pónganse de acuerdo, como si todo se pudiera arreglar a rialazo limpio. No dijeron en ningún momento el Estado es responsable, asume su responsabilidad, pero recordar también responsabilidad en qué. Nosotros como sociedad venezolana debemos exigir que realmente en Venezuela la impunidad se tiene que acabar. Es decir, yo creo que nos da es como rabia, porque ya hacen 20 años y no se ha hecho justicia, y por eso es que nosotros no creemos realmente en la justicia venezolana. Que esto fue una masacre lo que hicieron, que fue algo injusto, y de verdad da tristeza de ver cómo los culpables de esta situación están tan campantes, tan tranquilos. No sé cómo pueden andar con su conciencia tan tranquila después de todo lo que ellos han hecho. De ver tantos niños huérfanos, tantas viudas y familiares que en verdad nos duelen, porque es a nosotros los familiares que nos duelen. ¿Quiénes han ocupado cargos que participaron ya sea como autores materiales o autores intelectuales de la masacre del Amparo? Empecemos por los autores intelectuales. En primer lugar, el general Camejo Arias fue director de seguridad en el gobierno de Antonio Rojas en el estado Bolívar. Estamos hablando del año 2004. José Vivas Quintero fue diputado al Parlamento andino, promovido por el movimiento Quinta República. Además, postulado al Consejo Nacional Electoral, impugnación que hizo Provea y que afortunadamente dio éxito. Henry López Cisco, autor intelectual que fue contratado por el gobernador Manuel Rosales, algo insólito por el prontuario delictivo de Henry López Cisco, como asesor de seguridad en la gobernación del estado Zulia. También, aunque no podríamos decir que es un autor intelectual, pero fue una persona que podemos calificar como cómplice de la masacre del Amparo, el para entonces juez Ricardo Pérez Gutiérrez, contratado durante varios años, estando incluso José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, como asesor jurídico en el Ministerio de la Defensa. Rodríguez Chacín, otra de las personas que debe ser investigada como autor intelectual de la masacre del Amparo. En 2 oportunidades el presidente Chávez lo ha nombrado ministro del Interior y Justicia. Esta persona, además hay que señalar, en el año 1994 se le dictó auto de detención por estar presuntamente involucrada en los conocidos casos como los Amparitos, las 4 masacres que ocurrieron meses antes de la masacre del Amparo, y el general Ubaldo López Barrios, para ese momento presidente del Consejo de la Corte Marcial en aquella oportunidad, le dictó auto de detención. Como autores materiales que han ocupado cargos públicos, Antonio Pérez Huxon fue en el año 2000 director de operaciones de la DICI,
El hecho de que estas personas hayan sido contratadas en cargos públicos, y más aún durante este gobierno, que ha sido un gobierno que ha denunciado la masacre del Amparo como el ejemplo de lo que no debe ocurrir en Venezuela, no tiene otra explicación que el favorecer la impunidad, esa tolerancia que hay en el país frente a aquellas personas que en el pasado cometieron violaciones de derechos humanos y hoy no solamente andan libres por todo el territorio nacional, entran y salen del país, sino que además ocupan cargos públicos. Un hijo no se cría con 20 millones. Un padre de familia, como que va bien chiquito, no se recupera con 20 millones. Y ella me decía, mi hijo no es una vaca, un becerro para que me lo pague. Yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es que se diga que mi hijo no era guerrillero, que él fue asesinado y que no estaba peleando contra nadie. Donde sea, pero yo voy, porque eso tiene que hacerse justicia. Ellos vinieron y con un dinero que dieron, que la vida de un ser humano no tiene precio, y entonces, pero ¿dónde están los culpables? ¿A dónde están? Ellos siguen libres. ¿A dónde están? Entonces, hubiera sido preferible que ellos no hubieran dado nada, pero que sí los culpables hubieran pagado sus culpas. Es 1000 veces. Para ver si algún día en nuestro estado venezolano se haga justicia, no hay delitos ni delincuentes. Y eso lo dijo Carlos Andrés Pérez una vez que estuve entrevistado yo con él en San Cristóbal. No hay delitos ni delincuentes, pero aquí hubo delitos y no hubo delincuentes, como todavía lo hay, porque no se ha hecho justicia. Siempre es posible hacer justicia mientras haya personas que reclamen justicia. En segundo lugar, porque en el caso de la masacre del Amparo, tal como ocurrió en la masacre de Cantaura y en la masacre de Yumare, los hechos fueron investigados por la justicia militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando los tribunales de justicia actúan con el único propósito de producir impunidad, no se puede hablar de cosa juzgada. En tercer lugar, porque ya hay una experiencia en Venezuela de un caso cerrado por la justicia militar y abierto en la jurisdicción civil. Un caso que abre el sendero para poder reabrir no solamente la investigación de estas 3 masacres, sino de otros casos que fueron investigados en el pasado por la justicia militar. Ya ese precedente, más la sentencia de la Corte Interamericana, más la voluntad de los familiares, unidas a esas 3 circunstancias, es muy posible poder conquistar que este caso no quede impune, que los culpables sean condenados y que por lo tanto los familiares vean con satisfacción que no quedó sin castigo la masacre de sus familiares. Yo tengo nuevas pruebas que voy a aportar. Yo tengo testimonio de gente que conocí con posterioridad a los hechos del Amparo, que pilotearon el helicóptero, la cual llevaron las armas y se las sembraron a ellos. Nosotros estamos peleando lo que es justo, lo que es verdadero. Yo tengo un dicho, que yo muero por la verdad. Yo soy una persona de decir la verdad. Podamos hacer un reconocimiento, en primer lugar, a 2 personas que han jugado un papel fundamental para que se haga justicia. Me refiero a los 2 sobrevivientes, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias. Ni la intimidación que le hicieron los militares y los funcionarios de la DICI, ni el encarcelamiento que sufrieron durante aproximadamente 2 meses en la cárcel de Santa Ana, ni el exilio al cual se vieron obligados a recurrir en México, los amilanó, los intimidó, y hoy, 20 años después, reclaman justicia. Son personas bastante activas exigiendo que los responsables sean condenados. A ellos nuestro primer reconocimiento. En segundo lugar, a los familiares de las personas que murieron en la masacre. Se han mantenido firmes en la necesidad de que se haga justicia. 20 años después también reclaman justicia. 20 años después reclaman que el castigo venga por la vía que tiene que venir, respetándose el Estado de Derecho para que no haya impunidad en Venezuela. Hay que reconocer también a la población del Amparo
no solamente porque le dio en su momento un gran apoyo a los dos sobrevivientes, porque las amenazas de represión en ese momento del ejército y la DICI no los amilanó para proteger a los dos sobrevivientes, sino por su actitud solidaria con los familiares y con los dos sobrevivientes, que se mantiene 20 años después, porque además la mayoría de los familiares y los dos sobrevivientes hoy en día viven en la población del Amparo. A todos ellos y a todas ellas nuestro reconocimiento y nuestra disposición y voluntad a acompañarlos hasta el final. Si se hiciera justicia para que todos nosotros los venezolanos creyeran en la justicia venezolana, porque bueno, nosotros como sobrevivientes todavía no creemos, pero vamos, seguiremos luchando que se haga justicia. Señor. José Ramón Puerta, de 22 años, Marino Emeterio Vivas, 34, Pedro Indalecio Mosqueda, 48 años, Moisés Antonio Blanco, 22, Julio Pastor Ceballos, Luis Alfredo Berríos, de 56, José Guerrero, de 40, Arín Obadías Maldonado, de 26, Rafael Marín Moreno, de 28, Antonio Aregua, 25, Justo Mercado, 26, Mariano Torrealba, de 38, y Rigoberto Araujo, de 36 años. 君の靴と未来へ